Os pasáis el día quejándoos de que la vida es terriblemente injusta, de que vuestro jefe es un tirano insoportable o de que no tenéis libertad porque estáis atrapados pagando facturas interminables. Os sentís unas auténticas víctimas del sistema, unos esclavos de vuestra monótona rutina, lloriqueando por los rincones oscuros porque el mundo no os ha dado los privilegios que vuestro frágil ego cree merecer. Pues escuchadme bien y tragad saliva, porque hoy os voy a quitar esa venda de los ojos de un solo tirón. Soy Epicteto, nací siendo un esclavo literal en el Imperio Romano, me encadenaron con hierros oxidados. Me torturaron por pura diversión y me rompieron la pierna dejándome cojo para el resto de mis días. Y aún así, con el cuerpo absolutamente destrozado y sin poseer ni mi propio nombre, logré ser infinitamente más libre, más poderoso y más feliz que todos vosotros con vuestras comodidades modernas. Pero lo que los registros históricos ocultarían sobre los primeros años de mi cautiverio revelaría una verdad, tan incómoda sobre la mente humana que la sociedad actual se niega a aceptar. Si de verdad quieres romper las cadenas invisibles que te mantienen amargado y descubrir cómo hackear tu cerebro, para ser libre, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita, porque lo que te voy a contar va a destrozar tu victimismo para siempre. Os miro desde la lejanía del tiempo y os lo digo con total sinceridad, me dais una mezcla de risa y compasión. Camináis por calles asfaltadas, tenéis agua caliente con solo girar un grifo, aparatos mágicos en los bolsillos que contienen todo el conocimiento de la humanidad, y aún así, sois la generación más deprimida, ansiosa y quejica que ha pisado este planeta. Habláis de entornos tóxicos, porque un compañero de oficina os ha mirado mal o porque tenéis que madrugar los lunes por la mañana. Llamáis la opresión a tener que cumplir con las responsabilidades básicas de un adulto funcional. Habéis vaciado de significado la palabra esclavitud, usándola como excusa barata para justificar vuestra falta de disciplina, vuestra pereza y vuestra absoluta incapacidad para tomar las riendas de vuestra propia existencia. Dejad que os cuente lo que es ser un esclavo de verdad, no vuestra versión descafeinada, moderna y victimista. Yo no nací libre y luego tuve mala suerte en los negocios o en el amor. Yo nací siendo propiedad legal de otra persona en Hierápolis, una ciudad de la antigua región de Frigia. Desde el mismo instante en que tomé mi primera bocanada de aire, mi vida, mi cuerpo y mi destino pertenecían a un amo que podía venderme, golpearme o asesinarme sin tener que darle explicaciones absolutamente a nadie. No tenía derecho a elegir qué comer, dónde dormir, a quién amar, ni siquiera cómo llamarme. Epicteto ni siquiera es un nombre real y digno, en griego antiguo significa, simple y llanamente, adquirido, o comprado. Yo era un objeto, una herramienta de carne y hueso, un mueble más en la casa de un hombre inmensamente rico y despiadado. Fui a parar a las manos de Epafrodito, un individuo que no era un simple ciudadano romano cualquiera, sino uno de los hombres más poderosos, ricos y crueles de toda la capital del imperio. Era el secretario personal, el hombre de confianza y el confidente del mismísimo emperador Nerón. Si os imagináis a vuestro superior jerárquico como a un demonio porque os pide que corrijáis un informe o que os quedéis media hora más en el trabajo, imaginaos tener que servir ciegamente a un hombre cuya principal virtud para escalar en la corte de un psicópata incendiario era su absoluta falta de empatía y su crueldad calculadora. Epafrodito disfrutaba ejerciendo su poder sobre los más débiles, utilizándonos como juguetes rotos para desahogar las inmensas frustraciones que él mismo acumulaba al tener que agachar la cabeza frente a su inestable emperador. Mi día a día consistía en caminar sobre cáscaras de huevo, sabiendo perfectamente que una mirada en el momento equivocado, un ligero tropiezo al llevar una bandeja pesada o un simple capricho de mi amo podían significar una paliza brutal que me dejara sangrando al borde de la muerte. Esa era la presión real, el terror físico y constante de vivir con una espada afilada suspendida sobre el cuello en todo momento de la vigilia y del sueño. Y sin embargo, rodeado de compañeros esclavos que se consumían en el odio, que planeaban venganzas nocturnas inútiles o que simplemente se dejaban morir de tristeza por la enorme injusticia de su macabro destino, yo empecé a darme cuenta de algo verdaderamente fascinante y transformador. Comprendí que el peor sufrimiento no venía de los latigazos físicos en la espalda, sino de la constante y agotadora resistencia mental contra una realidad que no podíamos cambiar de ninguna manera. Vosotros pasáis por la vida haciendo exactamente la misma estupidez, dándoos cabezazos contra paredes de hormigón armado, frustrándoos hasta provocaros una úlcera porque el tráfico es lento, porque llueve el fin de semana o porque vuestra pareja os ha dejado por otra persona. Os creéis con el derecho divino de que el universo entero se adapte a vuestros frágiles caprichos,
Y cuando la realidad cruda y fría os demuestra que no le importáis en lo más mínimo, os rompéis en 1000 pedazos dramáticos. Yo, siendo el ser más insignificante, oprimido y desprovisto de derechos de todo el Imperio Romano, descubrí que la única forma de no volverme completamente loco en aquella casa de los horrores era trazar una línea de fuego inquebrantable dentro de mi propia mente. Al norte de esa línea, puse a mi amo, mis cadenas de hierro y mi cuerpo físico. Al sur de esa línea, puse mis pensamientos, mis opiniones y mis propias reacciones. Pero lo que nadie en los pasillos de aquella casa podía sospechar es que mi silenciosa transformación psicológica estaba a punto de desatar un conflicto de poder que desafiaría toda la estructura del imperio. Si sientes que las opiniones de los demás te están asfixiando a diario, no te despegues de la pantalla y asegúrate de dejar un buen like, porque lo que emergería de las sombras de mi cautiverio te enseñará a ser invulnerable frente a cualquier tirano moderno. Mientras Epafrodito me miraba por encima del hombro como a una simple herramienta que debía obedecerle por puro terror, yo empecé a observarlo a él detenidamente, al gran y todopoderoso liberto del imperio que manejaba el mundo conocido. Y lo que descubrí en su mirada me dejó completamente perplejo. Aquel hombre que me encadenaba por las noches y me obligaba a fregar los suelos de mármol, era infinitamente más esclavo que yo. Temblaba de pánico ciego cada vez que recibía un pergamino sellado del Palacio Imperial. Sudaba frío por las madrugadas aterrorizado por si Nerón decidía confiscarle sus inmensas propiedades o mandarle a ejecutar en uno de sus frecuentes arranques de locura paranoica. Estaba encadenado de por vida a su falso estatus, a su oro y a las opiniones cambiantes de un enfermo mental. Él tenía las llaves de mis grilletes de hierro en el bolsillo, sí, pero yo era 1000 veces más libre en mi mente, porque yo no le tenía miedo a perder absolutamente nada. Fue en medio de ese lodo emocional donde empecé a aplicar de forma radical la regla de oro que cambiaría la historia de la filosofía para la eternidad, la sagrada dicotomía del control. Entendí, asimilé y acepté que mi cuerpo físico podía ser encarcelado, que mi amo podía azotarme hasta hacerme sangrar en el patio, pero que mi mente era una ciudadela fortificada a la que nadie, absolutamente nadie, podía entrar a menos que yo mismo le abriera las puertas. Epafrodito podía obligarme a trabajar bajo el sol abrasador, pero no podía obligarme bajo ningún concepto a sentirme humillado por ello. La humillación requiere inevitablemente tu propio consentimiento interno. El dolor físico es inevitable, es una simple reacción biológica del sistema nervioso humano, pero el sufrimiento emocional crónico, la amargura y la sensación de derrota, eso es algo que tú eliges voluntariamente abrazar. Y yo me negué en rotundo a darle a mi amo el inmenso placer de verme derrotado por dentro. Hoy en día, vosotros entregáis ese consentimiento mental totalmente gratis y con una sonrisa ingenua al primer idiota que se cruza en vuestro camino. Si alguien os insulta en un comentario cobarde de internet, dejáis que ese absoluto desconocido arruine vuestro día por completo y os quite el sueño. Le estáis regalando el mando a distancia de vuestras valiosas emociones a gente a la que ni siquiera soportáis, convirtiéndoos en sus obedientes esclavos voluntarios. Sois prisioneros de los me gusta, esclavos sumisos de lo que piensen vuestros vecinos, y siervos arrastrados de la constante necesidad de encajar en moldes sociales absurdos y vacíos. Tenéis absolutamente todas las puertas abiertas de par en par para salir corriendo hacia vuestra propia paz y propósito, y sin embargo preferís quedaros sentados en la celda llorando lastimeramente porque los barrotes imaginarios de la presión social os resultan muy reales. Mi actitud imperturbable, mi mirada serena y mi negativa a entrar en pánico empezaron a sacar de sus casillas a Epafrodito. Para un tirano sádico que se alimenta del miedo, de la sumisión y de los llantos de los demás, no hay nada más perturbador, desesperante y terrorífico que ver a un esclavo que no le teme en absoluto a sus crueles castigos. Cuanto más intentaba quebrarme el espíritu con trabajos extenuantes y humillaciones públicas frente al resto del servicio, más sereno, firme y fuerte me volvía yo. En medio de aquella tormenta, empecé a asistir en secreto, cuando mis agotadoras obligaciones me daban un ligero respiro, a las clases del gran filósofo estoico Musonio Rufo. Absorbía cada una de sus duras palabras como si fueran un manantial de agua fresca en medio del desierto más absoluto, afilando mi intelecto y preparándome silenciosamente para la prueba de fuego definitiva. Sabía instintivamente que la tensión en aquella mansión romana estaba a punto de estallar de la peor manera imaginable. Epafrodito simplemente no podía soportar mi indiferencia ante su inmenso poder terrenal. Necesitaba imperiosamente demostrarme que él era el amo absoluto del universo. Necesitaba escucharme gritar de agonía,
verme suplicar de rodillas y arrastrarme por el suelo pidiendo clemencia entre lágrimas. Quería romper el duro cristal de mi ciudadela interior a base de pura violencia física, creyendo estúpidamente, como todos los mediocres con poder, que el dolor extremo es capaz de doblegar cualquier voluntad humana si se aplica el tiempo suficiente. Un día cualquiera, movido por un ataque de ira irracional, sádico y aburrido de mi constante serenidad estoica, decidió llevar las cosas al extremo más oscuro y salvaje, en una de las escenas más viscerales y sangrientas que la historia de la antigüedad jamás haya registrado en sus libros. Mi amo decidió que, si no podía romperme la mente con sus amenazas, me rompería literalmente el cuerpo en pedazos para obligarme a rogar. Pero lo que los documentos de la época desvelarían sobre mi reacción exacta ante aquella espantosa y sádica tortura, destaparía una lección tan inhumana y aplastante sobre el control del dolor, que aún hoy aterra a la psicología moderna. Si quieres saber cómo el peor momento de mi existencia me convirtió en una leyenda imborrable que humilló al poder de Roma, no te atrevas a irte, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque la sangre que se derramó aquel día forjó el secreto definitivo de la invencibilidad humana. Aquella fatídica tarde, el aire en la fastuosa villa de Epafrodito estaba cargado de una tensión asfixiante, de esa que te hiela la sangre en las venas mucho antes de que se desate la verdadera tragedia. Mi amo, completamente desquiciado por su incapacidad para quebrar mi voluntad a base de humillaciones verbales y trabajos forzados, decidió que era el momento de utilizar métodos mucho más primitivos y viscerales. Vosotros hoy en día entráis en un estado de pánico absoluto si os diagnostican una pequeña dolencia, si os hacéis un simple corte con un papel en la oficina o si tenéis que soportar una aguja para sacaros sangre en un hospital perfectamente esterilizado. Os compadecéis de vosotros mismos y exigís que el mundo entero se detenga a consolaros, mientras yo tuve que caminar con la cabeza alta hacia el patio trasero sabiendo perfectamente que el hombre que me había comprado estaba a punto de mutilarme el cuerpo por pura y aburrida diversión. Me arrastraron lejos de las miradas curiosas de los invitados de la alta sociedad romana, hacia un rincón sombrío donde guardaban pesadas herramientas de hierro y madera diseñadas exclusivamente para someter al ganado y a los esclavos rebeldes. Epafrodito, con los ojos inyectados en una rabia ciega y enfermiza, ordenó que me colocaran la pierna dentro de un tosco instrumento de torsión, una especie de prensa metálica que atrapaba el hueso con una presión que cortaba la respiración en el acto. Mientras los otros esclavos apartaban la mirada, temblando de terror y rezando a sus respectivos dioses para no ser los siguientes en la lista, yo mantuve mi mirada fija en el rostro sudoroso y desencajado de mi verdugo. No iba a darle el inmenso placer de ver terror en mis pupilas. Mi ciudadela interior estaba con los muros levantados, los puentes levadizos alzados y las defensas preparadas para resistir el brutal asedio que se avecinaba sobre mi cuerpo terrenal. El cruel mecanismo empezó a girar lentamente con un chirrido metálico asqueroso, y el dolor físico que invadió mi sistema nervioso fue como una llamarada de fuego blanco y abrasador que subía, desde el tobillo hasta la médula espinal. Era una agonía que te nublaba la vista, que te obligaba a tragar aire de golpe y que haría que cualquiera de vosotros perdiera el conocimiento o suplicara misericordia entre alaridos desgarradores. Pero yo me había entrenado en la más absoluta soledad de mi mente para entender que ese dolor era solo una señal biológica, una simple advertencia de mi sistema físico, y que no tenía por qué convertirse bajo ningún concepto en un sufrimiento emocional. Mi mente observaba la escena desde arriba, con una frialdad gélida y perturbadora, separando por completo a Epicteto el pensador, del trozo de carne y hueso que estaba siendo aplastado por el hierro. Y aquí es donde la historia humana os da una bofetada colosal que debería hacer que se os cayera la cara de vergüenza cada vez que os hacéis las víctimas frágiles frente a los problemas cotidianos. Mientras Epafrodito giraba la manivela con más y más fuerza, esperando ansiosamente escuchar mis gritos de rendición para alimentar su frágil ego de macho alfa, yo no derramé ni una sola lágrima. Con una serenidad pasmosa, con una voz tan tranquila como si estuviéramos debatiendo sobre el clima en un banquete, lo miré a los ojos y le dije: «Cuidado, que vas a romper la pierna». El tirano se quedó completamente helado por un segundo, parpadeando confundido, incapaz de procesar que un esclavo torturado le estuviera hablando con la misma calma con la que un maestro le da una instrucción aburrida a su alumno más torpe. El sonido seco y violento del hueso de mi fémur quebrándose por completo resonó en el tenso silencio del patio trasero como el chasquido de una enorme rama seca al partirse en medio de la noche. La pierna cedió de forma antinatural, dejándome lisiado y marcado para el resto de mis días en esta tierra.
Mi amo retrocedió un paso, esperando por fin mi colapso psicológico. Mi llanto amargo o mi desesperación al comprender que sería un cojo inútil para siempre. Pero yo simplemente esbocé una ligera mueca, acomodé mi postura en el suelo manchado de sangre. Lo miré directamente a su alma podrida y pronuncié la frase que lo destruiría por dentro. Te dije que la romperías. En ese preciso y exacto instante, aunque yo era el que estaba tirado en el polvo con un hueso astillado, Epafrodito fue el que quedó absoluta y permanentemente derrotado frente a todo su imperio. Pero lo que los cronistas imperiales dejarían entrever más tarde sobre la profunda paranoia que se apoderó de mí, amo tras aquel macabro episodio, revelaría una grieta insalvable en el poder de la corte de Nerón. Si estás comprendiendo la monumental diferencia entre el dolor inevitable y el sufrimiento opcional, dale un buen like a este vídeo, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque la invulnerabilidad psicológica que desarrollé a partir de esa fractura cambiará tu forma de ver la adversidad. Me dejaron tirado en un rincón oscuro sobre un lecho de paja sucia para que mi cuerpo decidiera si sanaba a medias o si simplemente se entregaba a la fiebre y a la infección, como ocurría con la mayoría de los esclavos desechables. Mientras mi hueso se soldaba de forma torcida y dolorosa, obligándome a aceptar que jamás volvería a caminar con normalidad, tuve muchísimo tiempo para reflexionar sobre mi nueva condición física. Y os lo confieso con total crudeza, jamás, ni en mis madrugadas más febriles, sentí lástima por mí mismo ni maldije al universo por haberme arrebatado la salud de mis extremidades. Comprendí que esa pierna rota no era un símbolo de mi esclavitud ni un castigo cruel de la vida, sino la medalla de guerra más gloriosa y pesada que un filósofo estoico podía colgarse en el pecho. Era la prueba irrefutable, física y visible de que mi voluntad era de acero forjado. Vosotros, en pleno siglo XXI, sufrís una lesión deportiva menor jugando al pádel el fin de semana, o tenéis un dolor de espalda crónico por estar sentados 8 horas frente a una pantalla brillante, y os convertís en unos mártires insoportables. Vais arrastrando los pies por la oficina, exigiendo que todo el mundo os pregunte cómo os encontráis, justificando vuestro mal humor y vuestra pésima actitud hacia los demás con la excusa barata de que os duele el cuerpo. Habéis convertido vuestras pequeñas dolencias biológicas en un inmenso rasgo de vuestra identidad, usándolas como un escudo cobarde para no tener que esforzaros ni rendir al máximo nivel. Si un esclavo romano con el fémur destrozado intencionalmente por un sádico podía mantener la sonrisa, la dignidad y la educación, es rotundamente imperdonable que vosotros permitáis que un simple resfriado os convierta en tiranos domésticos, con vuestra familia. Mi cojera se convirtió en mi maestra más dura, implacable y constante, recordándome a cada doloroso paso que daba por los pasillos de mármol que yo no era mi cuerpo. Entended esto de una vez por todas para que dejéis de sufrir por las canas, por las arrugas o por los kilos de más frente al espejo. Este cuerpo de carne, sangre y huesos que habitáis no es vuestro. Es un simple y frágil traje prestado, un vehículo temporal que el universo os ha asignado para transitar por esta vida, y el universo tiene el derecho absoluto e indiscutible de dañar, enfermar o reclamar cualquier parte de ese vehículo cuando le plazca, sin tener que pediros permiso. Mi pierna le pertenecía al mundo material, y el mundo material la rompió, pero mi albedrío, mis decisiones, mi carácter y mi paz mental me pertenecían única y exclusivamente a mí, y seguían estando completamente intactos. Epafrodito empezó a mirarme desde aquel día con una mezcla de profundo terror, asco y fascinación perturbadora. El hombre que se codeaba con el hombre más poderoso de la tierra, el emperador Nerón, se sentía pequeño, frágil e insignificante cada vez que yo pasaba a su lado cojeando y le devolvía la mirada con absoluta indiferencia y sin un ápice de rencor. El tirano se dio cuenta de que no había absolutamente nada en este mundo que pudiera quitarme para hacerme obedecer a través del miedo. No me importaba el dolor, no me importaba el castigo físico, y ya no me importaba la muerte. Cuando te enfrentas a un ser humano al que le da exactamente igual si vive en la opulencia de un palacio o si muere de hambre en la cuneta de un camino de tierra, te enfrentas a una fuerza de la naturaleza imposible de gobernar. El esclavo se había convertido en el amo psicológico de su propio dueño. Y mientras yo afianzaba mi libertad interna afilando mis pensamientos y asistiendo en secreto a las valiosas enseñanzas de mis mentores estoicos, el falso y reluciente mundo exterior de mi amo comenzaba a desmoronarse en un caos de sangre, fuego y traiciones políticas. La corte imperial de Nerón se sumergía rápidamente en un estado de paranoia letal donde nadie, por muy rico o poderoso que fuera, tenía garantizada la vida para la mañana siguiente. Los mismos hombres que se creían los dueños absolutos del destino humano lloraban a escondidas en sus inmensas mansiones,
temblando ante la idea de perder el estatus social que habían construido pisoteando a inocentes. Yo observaba todo este patético teatro desde la barrera, limpiando los pisos con mi cojera a cuestas, sintiéndome el único hombre verdaderamente libre y a salvo en todo el maldito imperio de Roma. Sin embargo, lo que se ocultaría en los anales de la corte imperial sobre los últimos días del poder neroniano destaparía un giro del destino tan poético y brutal que pondría a prueba cualquier creencia sobre la justicia terrenal. Si te está hirviendo la sangre de pura motivación, deja escrito en los comentarios la palabra imparable. Suscríbete a este canal y activa la campanita ahora mismo, porque el evento histórico que desencadenaría mi libertad física te demostrará que las peores tiranías siempre se destruyen desde adentro. El colapso de la podrida y extravagante corte del emperador Nerón fue un espectáculo lamentable y sangriento, que demostró, una vez más, la infinita fragilidad de los poderosos. Mi antiguo amo, Epafrodito, aquel hombre temible que se creía el dueño absoluto de mi destino y que me había destrozado la pierna por pura diversión, encontró su propio final ahogado en el terror. Atrapado en las redes de su propia ambición y en las conspiraciones del palacio, terminó siendo ejecutado años más tarde por orden de otro tirano. Murió exactamente como había vivido, siendo un esclavo miserable de sus propios miedos, temblando en la oscuridad, aferrado inútilmente a unas riquezas que no pudieron comprarle ni un solo segundo más de vida. Y mientras él descendía al olvido y a la desgracia, yo, el esclavo lisiado al que tanto despreciaba, finalmente obtuve mi libertad legal y me convertí en un ciudadano libre de Roma. Pero aquí es donde la inmensa mayoría de vosotros tropezáis y caéis de bruces contra la cruda realidad, confundiendo un simple papel legal con la verdadera emancipación del alma. Creéis ciegamente que la libertad consiste en no tener grilletes de hierro en las muñecas, en poder elegir qué ropa compraros en un centro comercial o en votar cada 4 años a un político mediocre que os miente a la cara. Os miráis al espejo y os sentís personas increíblemente libres e independientes, pero en cuanto rascas un poco la superficie, sale a la luz la patética y asfixiante esclavitud en la que vivís sumergidos todos los malditos días. Sois siervos voluntarios, dóciles y obedientes que se han puesto las cadenas a sí mismos sin que nadie se lo haya pedido. Y lo peor de todo es que ni siquiera tenéis el valor de admitirlo. Observo vuestras rutinas modernas y me hierve la sangre al ver cómo os arrastráis por la vida. Sois esclavos absolutos de vuestras tarjetas de crédito, encadenados a hipotecas a 30 años para pagar casas enormes que ni siquiera disfrutáis porque os pasáis el día entero trabajando para pagarlas. Sois prisioneros de la validación externa, mendigando estúpidamente un puñado de me gusta en vuestras redes sociales, aterrorizados por si alguien os critica o no encajáis en el molde de lo que la sociedad considera exitoso. Tembláis de miedo ante la simple idea de que vuestro jefe se enfade con vosotros, agachando la cabeza y tragando bilis porque no tenéis la fortaleza mental de vivir con menos y ser verdaderamente dueños de vuestro propio tiempo. Mi amo romano tenía un látigo, pero vuestros amos modernos tienen vuestras nóminas. Y vosotros bailáis a su ritmo con una sonrisa forzada. Cuando por fin pude caminar por las bulliciosas calles de Roma como un hombre libre, apoyándome en mi bastón de madera y arrastrando mi pierna tullida, no me dediqué a buscar venganza ni a acumular riquezas para compensar mis años de miseria. Me dediqué a enseñar en las esquinas, en los foros y en las plazas públicas, compartiendo las duras lecciones que había forjado a martillazos en la más profunda oscuridad. Y ocurrió algo fascinante: los hombres más ricos de Roma, senadores envueltos en togas de seda, generales invictos y aristócratas arrogantes, empezaron a sentarse en el polvo para escuchar a un antiguo esclavo cojo. Venían a mí desesperados, con las almas rotas y consumidos por la ansiedad, buscando la paz mental que todo su maldito oro no podía comprarles. Yo era un mendigo material, pero era el hombre más poderoso de la capital, porque no necesitaba absolutamente nada de lo que ellos tenían. Pero lo que sucedería a continuación en los oscuros y conspirativos pasillos del poder romano demostraría que la verdadera independencia mental siempre enfurece y aterroriza a los tiranos de turno. Si alguna vez has sentido que el sistema intenta silenciarte y aplastarte justo cuando empiezas a brillar con luz propia, dale un buen like a este vídeo. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque mi gélida respuesta a la máxima tragedia te dejará sin una sola excusa. El respiro de paz en el imperio duró poco, porque el poder absoluto siempre termina atrayendo a las mentes más enfermas y paranoicas de la humanidad. El trono fue ocupado por Domiciano, otro emperador desquiciado que veía traidores, asesinos y conspiraciones hasta en su propia sombra.
Para un tirano que exige sumisión ciega y adoración absoluta, no hay nada más peligroso y amenazador que un grupo de filósofos enseñándole al pueblo a pensar por sí mismo y a no temerle a la muerte. Domiciano odiaba profundamente la filosofía estoica porque sabía que un hombre que no le tiene miedo a perder sus posesiones, su estatus o su propia vida, es un hombre al que jamás podrá gobernar ni someter. Así que, en un arranque de furia cobarde, emitió un decreto imperial irrevocable. Todos los filósofos debían ser expulsados y exiliados de Roma y de toda Italia inmediatamente, bajo pena de muerte. Imaginaos por un momento la magnitud de la tragedia. Había pasado de ser un esclavo torturado a un hombre libre y respetado, había construido mi escuela, mis alumnos me veneraban, y de la noche a la mañana, un político caprichoso me lo arrebataba todo de un plumazo y me lanzaba a la calle como a un perro callejero. ¿Qué haríais vosotros ante una injusticia tan colosal y aplastante? Lo veo a diario en vuestra época. Os despiden de un trabajo mediocre y os hundís en una profunda depresión durante meses. Os cambian de ciudad y lloráis amargamente porque echáis de menos vuestra zona de confort. Os enfrentáis a un imprevisto económico y sentís que el universo entero está conspirando en vuestra contra. Os convertís en unas plañideras insoportables, buscando hombros sobre los que llorar y culpando a todo el mundo de vuestra tremenda desgracia personal. Yo recibí la orden de exilio con la misma frialdad gélida con la que recibí la fractura de mi fémur. No derramé ni una lágrima, no maldije a Domiciano, ni perdí un solo segundo de mi valioso tiempo quejándome de lo injusta que era la política romana. Reuní a mis alumnos, cogí mi bastón, mi humilde manto, y les dije con total naturalidad: el emperador me dice que debo irme al exilio. De acuerdo, me iré. Pero, ¿acaso Domiciano me ha prohibido irme con una sonrisa en la cara y el alma tranquila? Y con esa misma calma, sin mirar atrás ni guardar un gramo de resentimiento en el pecho, abandoné la ciudad más importante del mundo. Comprendí que el lugar donde reside mi cuerpo físico es completamente irrelevante, porque mi verdadera patria, mi hogar inexpugnable, es la poderosa ciudadela que he construido dentro de mi propia cabeza, y esa me acompaña a donde quiera que vaya. Me trasladé a Nicópolis, una ciudad en la costa de Grecia, y allí, literalmente desde cero, volví a levantar mi escuela filosófica en el exilio. Lejos de las comodidades y lujos de la capital, descubrí que la adversidad más dura es simplemente un filtro implacable que separa a los cobardes de los hombres, de titanio. Si atáis vuestra felicidad al código postal en el que vivís, al título que pone en vuestra tarjeta de visita o a la cuenta del banco que tenéis, seréis eternos prisioneros de las circunstancias externas. Las crisis económicas vendrán y arrasarán con todo, los gobiernos tomarán decisiones que os arruinarán los planes, y la vida os pateará el tablero cuando menos os lo esperéis. Si vuestra paz mental depende de que todo eso se mantenga estable, estáis jugando a la ruleta rusa con vuestra propia salud mental. El exilio no fue un castigo para mí. Fue la oportunidad más brillante y gloriosa que me dio el destino para demostrar empíricamente que la filosofía no es charlatanería barata de salón, sino una armadura de combate real y efectiva. Mientras los senadores desterrados se suicidaban de tristeza o pasaban sus días embriagándose para olvidar su antigua gloria, yo enseñaba a mis nuevos alumnos bajo el brillante sol griego, con más fuerza, pasión y claridad que nunca. Convertí la brutal sentencia de un emperador paranoico en el escenario perfecto para mi mayor victoria personal, demostrándole al mundo entero que no puedes hundir a un hombre que ha aprendido a flotar en la peor de las tormentas. Tu poder para elegir cómo reaccionas ante la injusticia es el único superpoder real que tienes, y desperdiciarlo quejándote es el mayor insulto que puedes hacerle a tu propia inteligencia. Y lo que descubrirían los grandes líderes del mundo al visitar mi humilde y polvorienta escuela en el exilio, revelaría el mayor y más oscuro secreto sobre cómo el carácter domina siempre al poder terrenal. Deja escrito en los comentarios a qué miedo te vas a enfrentar con una sonrisa mañana mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque la próxima lección destrozará por completo tu terror irracional al fracaso. El polvo ardiente y las calles empedradas de Nicópolis no tenían absolutamente nada que envidiarle al mármol frío y a las estatuas doradas de la arrogante Roma. Tras ser desterrado por el emperador, me instalé en aquella ciudad costera de Grecia sin un solo céntimo en los bolsillos, viviendo en una choza miserable que apenas tenía una puerta de madera astillada, un jergón de paja para dormir y una simple lámpara de barro para iluminar mis madrugadas. No necesitaba absolutamente nada más para ser el hombre más inmensamente rico de toda la región. Mientras la élite romana se desgarraba el alma por acumular palacios, sedas y títulos vacíos,
Yo poseía el único tesoro que ningún tirano, ningún ladrón y ningún decreto imperial podía confiscarme jamás. La soberanía absoluta e innegociable de mi propia mente. Y me resulta fascinante y profundamente patético observar cómo vosotros, siglos después, seguís cayendo exactamente en la misma trampa ilusoria que mis contemporáneos. Os pasáis la vida entera posponiendo vuestra felicidad, convenciéndoos de que necesitáis el entorno perfecto, la oficina más moderna, el ordenador más caro o la cuenta bancaria a rebosar para empezar a vivir con propósito o para encontrar la paz. ¿Os creéis que la tranquilidad se compra en retiros espirituales de lujo o se alcanza teniendo una casa enorme en los suburbios? Yo levanté la escuela filosófica más influyente de la antigüedad rodeado de tierra seca y vistiendo una túnica andrajosa, demostrando que cuando tu fortaleza interior es de puro titanio, las circunstancias externas en las que te encuentres son un detalle completamente insignificante y ridículo. No pasó mucho tiempo antes de que aquel humilde rincón de Nicópolis se convirtiera en un imán irresistible para los hombres más poderosos del mundo conocido. La ironía de la vida es salvaje, generales que comandaban legiones enteras manchadas de sangre, senadores asquerosamente ricos y gobernadores envueltos en túnicas de púrpura, viajaban semanas enteras por mares peligrosos solo para sentarse en el polvo frente a la choza de un anciano, lisiado y ex-esclavo. Dejaban sus lujosas literas aparcadas en la calle y entraban a mi modesta morada temblando de ansiedad, llorando como niños pequeños porque el estrés de sus responsabilidades, la paranoia de perder su estatus y el miedo a la muerte los estaban devorando vivos por dentro. Tenían a miles de hombres a sus órdenes, pero eran incapaces de gobernar sus propias emociones durante 5 malditos minutos. Ahí es donde os veo reflejados a todos vosotros, corriendo como hámsteres desquiciados en vuestra moderna y brillante rueda de consumo. Os matáis trabajando de sol a sol para comprar un coche carísimo a plazos, para llevar ropa de marca o para presumir de unas vacaciones de ensueño en redes sociales, todo con el único y miserable objetivo de impresionar a vecinos y desconocidos a los que no les importáis un reverendo pimiento. Os aterra profundamente la idea de ser unos don nadies. Tembláis de pánico ante la posibilidad de que vuestros falsos amigos descubran que no tenéis tanto dinero como aparentáis. Sois los prisioneros mejor vestidos de vuestra época. Esclavos voluntarios de un estatus social que os asfixia el pecho y os roba el sueño todas las madrugadas. Yo miraba a los ojos a aquellos patricios romanos, desesperados por encontrar un consuelo a su miseria dorada, y no les daba palmaditas en la espalda ni palabras dulces para consolar su ego herido. No estaba allí para ser su terapeuta complaciente, estaba allí para ser el martillo que destrozara sus cadenas mentales. Les decía con una crudeza que los dejaba sin respiración: tú no eres un líder, no eres un senador ilustre, eres un simple mendigo que suplica la aprobación de los demás. Les arrancaba de cuajo la ilusión de control, obligándolos a mirar de frente la enorme mentira en la que habían basado toda su patética existencia. Les enseñaba que la verdadera humillación no es que un emperador te quite el cargo, sino que tú mismo le entregues la llave de tu tranquilidad a un pedazo de metal o a un nombramiento político. Pero lo que se ocultaba en las confesiones secretas de aquellas noches a la luz de las velas destaparía una vulnerabilidad tan grande en la élite militar que haría temblar los cimientos del poder. Si alguna vez te has sentido prisionero de las apariencias y de la opinión ajena, dale un buen like a este vídeo, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque la lección que les di a esos generales te volará la cabeza por completo. El núcleo central de mi filosofía, la bofetada a mano abierta que más les costaba encajar a aquellos hombres poderosos, era mi implacable y fría visión sobre la pérdida. Les enseñaba a reprogramar su cerebro desde cero frente a la muerte y la tragedia. Les decía: cuando beses a tu hijo o a tu esposa por la noche, repítete a ti mismo que estás besando a un ser mortal. Sonaba macabro, sonaba cruel para los oídos frágiles, pero era la medicina más potente jamás creada contra el sufrimiento crónico. Les explicaba que si su hijo moría o su fortuna desaparecía, no debían decir jamás lo he perdido, sino lo he devuelto. Porque absolutamente todo en esta vida es un préstamo temporal que el universo te hace, y el universo tiene el derecho indiscutible de reclamar su propiedad cuando le plazca sin pedirte permiso. Imaginaos intentar aplicar esa sabiduría milenaria hoy en día, en vuestra sociedad de cristal donde la gente se ofende por respirar. A vosotros os deja vuestra pareja, os despiden de un trabajo mediocre o rayáis el coche nuevo, y entráis en un estado de depresión catatónica. Os pasáis meses enteros yendo a terapia, publicando frases de despecho en internet y consumiéndoos en la amargura porque sentís que el universo ha sido tremendamente injusto con vosotros.
Os habéis creído la asquerosa mentira de que el mundo os debe felicidad eterna, éxito ininterrumpido y amor incondicional. Y como vivís aferrados a esa fantasía barata, apretando los puños para retener cosas que no os pertenecen, cuando la vida inevitablemente os las arranca de las manos, vuestra frágil identidad se desmorona en 1000 pedazos irreconocibles. La paz mental estoica se alcanza en el preciso instante en el que abres las manos, sueltas las cuerdas y aceptas de corazón que no eres dueño de nada ni de nadie. Ni tu casa, ni tu salud, ni tus seres queridos te pertenecen realmente. Si logras integrar esta cruda verdad en lo más profundo de tu alma, dejas de vivir aterrorizado por la pérdida. Cuando la tragedia llame a tu puerta, que lo hará sin lugar a dudas, sentirás el dolor natural de la separación. Derramarás lágrimas como cualquier ser humano, pero tu mente no se quebrará. Dirás gracias por el tiempo que lo tuve y seguirás caminando con la cabeza bien alta y la dignidad intacta. Ese es el inmenso poder del desapego, un escudo antimisiles psicológico que os vuelve completa y absolutamente invulnerables frente a las peores tormentas del destino. Sin embargo, me daba mucha rabia observar cómo muchos de los aristócratas que acudían a mi escuela solo venían a buscar entretenimiento intelectual. Tomaban notas frenéticamente en sus costosos pergaminos, asentían con la cabeza y memorizaban mis frases para luego poder soltarlas en los banquetes de Roma y parecer hombres muy profundos e interesantes ante sus invitados. Eran adictos al postureo de la sabiduría, pero les aterraba la dura disciplina de aplicarla cuando las cosas se ponían feas. Querían la estética de la filosofía estoica, pero sin tener que pasar por el doloroso proceso de forjar su carácter a base de renuncias, incomodidad voluntaria y enfrentamiento directo contra sus propios e irracionales miedos. Y ese es exactamente el mismo circo lamentable que montáis muchos de vosotros en la actualidad. Consumís decenas de horas de vídeos sobre desarrollo personal, compráis libros de motivación que acumuláis en la estantería, compartís citas de filósofos antiguos en vuestras redes sociales y os creéis que ya habéis cambiado. Pero al día siguiente, en cuanto vuestra pareja os hace una crítica, en cuanto el tráfico os retrasa 10 minutos o en cuanto el banco os cobra una comisión, perdéis los papeles por completo y volvéis a ser los mismos neuróticos amargados de siempre. La filosofía no es un maldito hobby para leer los domingos por la tarde, es una guerra brutal, sangrienta y diaria por recuperar el control de tu propia mente. Y si no estás dispuesto a llevarla a la práctica cuando el estrés te apriete el cuello, todo lo que has aprendido es simple basura inútil. Yo les exigía a mis alumnos que dejaran de hablar sobre cómo debía ser el hombre bueno y que empezaran a serlo, de una maldita vez por todas. Les obligaba a callarse la boca, a dejar la teoría a un lado y a demostrarme con hechos reales, en medio de la adversidad, que habían entendido mis palabras. La verdadera prueba de fuego del carácter no se pasa en la tranquilidad de un aula debatiendo ideas abstractas, se pasa en el fango asqueroso de la vida real, cuando te insultan injustamente, cuando te roban lo que es tuyo o cuando la enfermedad te postra en una cama. Es ahí, en el mismísimo borde del abismo, donde tienes que mirar al caos a los ojos, aplicar la dicotomía del control y sonreírle al destino demostrando que tu paz no es negociable. Aquel exilio polvoriento me permitió pulir a toda una generación de pensadores, líderes y hombres de acción que volverían a Roma llevando consigo la semilla de la verdadera libertad mental. Transformé una choza miserable en el epicentro intelectual de la resistencia contra la tiranía del ego y del miedo. Cada vez que alguien salía de Nicópolis con el carácter forjado en acero, yo sabía que mi antigua cojera, mis años de esclavitud y las cicatrices de mis torturas habían valido cada maldita gota de sangre derramada. Había logrado convertir el sufrimiento más bajo y humillante que un ser humano puede padecer en la herramienta de liberación masiva más poderosa de todo el imperio. Sin embargo, lo que los registros de mis discípulos revelarían años después sobre quién estaba escuchando realmente en las sombras de mi escuela, conectaría mi destino con el hombre más poderoso de la tierra. Déjame escrito en los comentarios la palabra desapego si estás listo para soltar lo que te hace daño. Suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque la próxima revelación unirá mi legado con el mismísimo trono de Roma. El eco de mi voz en aquella humilde ciudad de Nicópolis comenzó a resonar con una fuerza que el emperador Domiciano jamás habría imaginado cuando me desterró. La asquerosa ironía del destino quiso que el mismo imperio romano que me había escupido, humillado y arrojado a las calles como a un perro sarnoso, ahora se arrodillara simbólicamente frente a la puerta de mi choza. No enviaban legiones armadas para matarme, enviaban a sus mentes más brillantes, a sus futuros líderes y a sus pensadores más influyentes para que un anciano cojo y andrajoso les explicara
como demonios encontrar un poco de paz en sus miserables vidas. Y me da una tremenda vergüenza ajena ver cómo manejáis vosotros el mínimo atisbo de influencia o éxito en vuestra patética época de pantallas brillantes. Conseguís un puesto de encargado en una oficina de medio pelo, os suben un poco el sueldo o recibís un par de cientos de me gusta en un vídeo de internet, y automáticamente perdéis el juicio por completo. Os volvéis arrogantes, miráis por encima del hombro a los que están abajo y os creéis los reyes del universo, cuando no sois más que marionetas desechables bailando al ritmo de un algoritmo o de una empresa que no dudaría en despediros mañana por la mañana. Yo tuve frente a mí al mismísimo futuro emperador de Roma, el gran Adriano, quien viajó hasta mi polvorienta escuela para escuchar mis palabras y buscar mi consejo personal. Imaginaos la escena, el hombre destinado a ser el amo y señor del mundo conocido, el comandante supremo de las legiones más letales, sentado en un taburete de madera barata frente a un tipo que décadas atrás limpiaba suelos con grilletes en las muñecas. Cualquier persona normal, dominada por el hambre de ego y la ambición, habría aprovechado ese preciso instante para lamerle las botas al futuro emperador, pedirle oro, tierras o un indulto para regresar a la capital bañado en lujos. Pero yo no moví ni un solo músculo para agradarle, ni modifiqué una sola de mis duras palabras para que no hirieran sus delicados oídos aristocráticos. Lo traté exactamente igual que al hijo del panadero o al soldado raso que venía a buscar respuestas. Le dejé muy claro que su poder militar, sus títulos rimbombantes y su inmensa fortuna no valían absolutamente nada si no era capaz de gobernar sus propios terrores nocturnos y sus ansiedades. Le demostré que la corona de laurel que algún día llevaría sobre su cabeza no era un símbolo de grandeza, sino una pesadísima condena si no tenía la ciudadela interior bien fortificada para soportar el asedio de la traición y la adulación falsa. Vosotros pasáis la vida entera arrastrándoos frente a vuestros superiores, riéndole las gracias sin gracia al jefe de turno y traicionando vuestros propios principios morales con la cobarde esperanza de que os den unas migajas más de poder o reconocimiento. Vivís aterrorizados por la idea de ofender a alguien que tiene más dinero o más estatus que vosotros, convirtiéndoos en patéticos aduladores profesionales que han vendido su dignidad a cambio de una falsa seguridad laboral. Entendedlo de una maldita vez, el respeto verdadero y la autoridad moral no se ganan jamás besando anillos. Se ganan demostrando una integridad tan implacable y fría que el poderoso se sienta pequeño y miserable frente a vuestra insobornable presencia. Cuando te vuelves completamente inmune a los halagos y al poder ajeno, ocurre algo mágico que aterra al sistema establecido, te vuelves incorruptible. Durante mis años en Grecia, decenas de hombres ricos me ofrecieron villas inmensas, sirvientes y comodidades para que me convirtiera en su filósofo personal de cámara. Rechacé absolutamente todas y cada una de sus generosas ofertas, manteniendo mi dieta a base de pan duro y durmiendo en mi jergón de paja. Sabía que en el preciso y exacto instante en el que aceptara su oro, estaría volviendo a ponerme voluntariamente las mismas asquerosas cadenas de hierro de las que me había librado en mi juventud, solo que esta vez estarían forjadas en oro macizo. Pero lo que nadie podía prever es que las notas tomadas en secreto por uno de mis alumnos más fieles llegarían años después a las manos del futuro hombre más poderoso de la Tierra, cambiando el curso de la historia imperial. Si te está rompiendo los esquemas esta forma de ver la vida, dale like a este vídeo. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque la brutal conexión de mi legado con la cima de Roma te dejará sin palabras. El verdadero peligro de la filosofía y del desarrollo personal moderno es que lo habéis convertido en un asqueroso y lucrativo negocio de autoayuda barata. Os pasáis la vida consumiendo contenido sobre cómo ser millonarios, cómo atraer el éxito o cómo manifestar coches de lujo, creyendo estúpidamente que acumular más basura material os llenará el enorme vacío existencial que os carcome el pecho. Yo enseñaba exactamente lo contrario, os exigía que os vaciarais, que renunciarais al deseo constante y enfermizo de poseer cosas que están completamente fuera de vuestro control. El hombre que necesita una mansión y aplausos para sentirse alguien en la vida, es el esclavo más pobre y triste que pisa la faz de la tierra, aunque su cuenta bancaria tenga 9 cifras. La prueba de fuego para un carácter forjado en el estoicismo no es solamente aguantar los golpes bajos, la tortura o la pobreza extrema sin quejarse. La prueba más letal, silenciosa y destructiva a la que te enfrenta la vida es sobrevivir al éxito, a la fama y a la comodidad sin volverte un blando de cristal. Es muchísimo más fácil mantenerte fuerte cuando estás acorralado en la miseria y no te queda otra opción que luchar, que mantener esa misma disciplina espartana cuando el mundo entero te ofrece placeres fáciles y distracciones constantes.
Yo me negué a ablandarme en mi vejez, seguí abrazando la incomodidad voluntaria a diario. Porque sabía que la comodidad prolongada es el veneno más rápido para matar el espíritu de un hombre libre. Y en medio de esa vida austera y solitaria, ya siendo un anciano con la pierna completamente arruinada, tomé una decisión que escandalizó a muchos de mis más fríos seguidores. Decidí adoptar a un niño pequeño que había sido abandonado a su suerte para que muriera en las calles de la ciudad, y contraté a una mujer para que me ayudara a criarlo. No lo hice para sentirme un salvador moralmente superior, ni para llenar una necesidad emocional, sino para practicar el amor y el deber ciudadano en su forma más pura y estoica. Quería demostrarme a mí mismo que podía cuidar profundamente de una vida humana, amarla y guiarla, manteniendo al mismo tiempo el desapego mental necesario para aceptar que ese niño también era mortal y que podía serme arrebatado en cualquier momento. Y os lanzo esta estocada directa a la conciencia a todos aquellos que os quejáis amargamente de lo dura que es la paternidad o de lo insoportable que es vuestra familia. Os ahogáis en un vaso de agua porque tenéis que hacer sacrificios por vuestros propios hijos, viéndolos como una carga financiera o como un obstáculo para vuestros sueños egoístas de viajar por el mundo. Habéis perdido por completo el sentido del deber, de la responsabilidad estoica hacia la tribu y hacia la sociedad. Amar sin poseer, cuidar sin esperar recompensas y cumplir con tu maldito deber simplemente porque es lo correcto. Esa es la verdadera esencia de un ser humano civilizado, algo que hoy en día parece estar en peligro inminente de extinción. Mis días en Nicópolis se iban consumiendo lentamente como la cera de la vela que iluminaba mi pequeña mesa de estudio. El cuerpo humano, por muy disciplinado que sea el intelecto que lo habita, siempre termina cediendo ante el peso aplastante e innegociable del tiempo. La cojera me producía unos dolores punzantes durante los crudos inviernos, y mis manos temblaban ligeramente al apoyarme en mi inseparable bastón, pero mi mirada seguía teniendo la misma frialdad y el mismo fuego abrasador que cuando desafía a mi verdugo, décadas atrás. No había ni un solo gramo de miedo en mi interior, no había cuentas pendientes con el universo ni asuntos sin resolver. Estaba, en el sentido más literal y poderoso de la palabra, completamente preparado y dispuesto para entregar mi último suspiro. Y lo que descubrirían aquellos que entraron a mi choza durante mis últimos latidos en este mundo, revelaría el triunfo definitivo de un alma inquebrantable frente a la muerte misma. Deja escrito en los comentarios la palabra libertad si estás listo para romper tus cadenas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el explosivo desenlace de esta historia, porque te garantizo que la última lección destruirá todas tus excusas para siempre. Mis últimos años en la polvorienta ciudad de Nicópolis transcurrieron con la serena lentitud de quien ya ha librado todas las batallas que tenía que librar en este mundo. Mi cuerpo, aquel viejo envase de carne y hueso que había soportado la miseria de la esclavitud, las brutales torturas de Epafrodito y el frío del destierro, finalmente estaba exigiendo su merecido y definitivo descanso. El niño que había adoptado corría por la humilde choza, llenando de vida y risas un espacio que siempre había estado dominado por el estricto silencio y la reflexión filosófica profunda. Y aunque lo amaba con la fuerza más pura y noble que un ser humano puede llegar a experimentar, lo hacía con la absoluta y gélida claridad mental de que él no me pertenecía, de que la vida podía reclamarlo en cualquier instante y de que mi sagrado deber era estar preparado para soltarlo, sin que mi alma se quebrara. Y es precisamente esta aceptación radical del paso del tiempo y de la mortalidad la que os aterroriza hasta la médula en vuestra superficial y patética sociedad moderna. Os pasáis la vida entera huyendo desesperadamente de la vejez, escondiendo vuestras arrugas bajo capas de maquillaje caro y cirugías plásticas absurdas, porque os da un pánico paralizante admitir frente al espejo que os estáis marchitando lentamente. Vivís aterrados por la muerte, evitando siquiera mencionarla en vuestras conversaciones diarias, actuando con la estúpida e inmadura soberbia de quienes se creen inmortales. Yo abrazaba mi cojera, mis agudos dolores articulares y mi inevitable final con la misma calma con la que recibía a mis alumnos cada mañana, porque entender y aceptar que tu tiempo es limitado es la única maldita cosa que le da un sentido real, urgente y poderoso a tu existencia. Cuando la enfermedad final se instaló en mi pecho y la respiración comenzó a fallarme, no hubo gritos de desesperación, histeria ni lamentos lastimeros en mi choza. Mis discípulos más cercanos se reunieron a mi alrededor, con los rostros desencajados y los ojos llorosos por la inminente pérdida de su maestro, esperando ingenuamente que yo pronunciara alguna revelación mística de última hora o que suplicara unos días más de vida a los dioses. Pero un verdadero estoico no llora ni hace un espectáculo bochornoso cuando llega el momento exacto de devolverle al universo lo que le fue prestado.
Los miré a todos con la máxima severidad que mis escasas fuerzas me permitían y les recordé que mi cuerpo, lisiado, iba a volver a la tierra de la que salió, pero que mi ciudadela interior, mi voluntad de hierro, se iba intacta y sin haber sido jamás derrotada por ningún tirano. Lo más fascinante de mi legado, el secreto mejor guardado que destruye por completo el ego de todos los narcisistas modernos que buscan desesperadamente la fama en Internet, es que yo jamás escribí ni una sola letra de mi propia filosofía. No me interesaba en lo más mínimo publicar pergaminos, ni que esculpieran majestuosas estatuas de mármol con mi rostro, ni que mi nombre fuera aclamado por las futuras generaciones de cobardes. Vosotros os deprimís de forma ridícula si una foto vuestra no recibe suficientes me gusta, y mendigáis estatus social constantemente para sentiros importantes, mientras que a mí me daba exactamente igual desaparecer para siempre en el más absoluto de los olvidos. Mi único y verdadero propósito vital era forjar el carácter de los hombres que tenía enfrente, en tiempo real, a base de golpes de realidad pura y dura. Sin embargo, el destino, en su infinita y majestuosa ironía, tenía un plan espectacular que conectaría mi sufrimiento en las catacumbas de la esclavitud con la mismísima cima del poder mundial. Entre las decenas de alumnos que se sentaban en el polvo a escuchar mis duras reprimendas, había un joven brillante, observador y silencioso llamado Flavio Arriano. Este muchacho, completamente fascinado por la brutalidad, la lógica y la claridad de mis enseñanzas frente a la adversidad, se dedicó a tomar notas frenéticas y extremadamente detalladas de absolutamente todo lo que yo decía en clase. Él fue quien recopiló en secreto mis reflexiones, estructurando lo que siglos después conoceríais como los discursos y el Enquiridión, el famoso manual de vida que se convertiría en la máxima arma psicológica de la humanidad. Y aquí es donde la historia cierra su círculo con una bofetada colosal que debería resonar en vuestras cabezas, para siempre. Esas notas, escritas a escondidas en una choza miserable por el alumno de un ex esclavo cojo, terminaron viajando a través del tiempo y del espacio hasta caer en las manos del hombre más poderoso de la faz de la Tierra. Años después de mi silenciosa muerte en la pobreza, el gran emperador Marco Aurelio, en medio de guerras sangrientas y traiciones políticas asfixiantes, leía mis palabras a la luz de las velas en su tienda de campaña militar para no volverse completamente loco. El amo y señor del mundo conocido, el comandante supremo de las legiones romanas, se arrodillaba mental y espiritualmente ante la cruda sabiduría de un hombre que nació con pesadas cadenas de hierro en los tobillos. Esa es la demostración definitiva, empírica y aplastante de que el estatus, el dinero y los privilegios con los que naces no significan absolutamente nada si tu mente es de frágil cristal. El esclavo le dio lecciones de libertad absoluta al emperador. El lisiado al que le rompieron la pierna por diversión le enseñó a caminar derecho al mundo entero. Y mientras tanto, vosotros seguís lloriqueando en vuestros cómodos sofás porque la vida os parece muy difícil, porque vuestro jefe no os valora lo suficiente o porque la economía del país no os permite compraros ropa de marca. Tenéis acceso a todo el maldito conocimiento de la historia humana a un solo clic de distancia. Vivís en la época más segura y próspera de la humanidad. Y aún así elegís voluntariamente ser unos esclavos miserables de vuestras propias e infantiles excusas. Se acabó el tiempo del victimismo barato. Se acabó el echarle la culpa a vuestros padres por no haberos prestado suficiente atención, a la sociedad por no comprender lo especiales que sois o a los políticos corruptos por no solucionaros la vida. El universo no os debe nada, absolutamente nada, y no va a venir nadie a rescataros de vuestra propia mediocridad. Si queréis respeto, ganaoslo forjando un carácter insobornable y dejando de ser unos blandos. Si queréis libertad real, dejad de mendigar desesperadamente la aprobación de gente a la que ni siquiera soportáis. Tenéis que tomar la decisión radical, implacable y definitiva, hoy mismo, de levantaros del asqueroso lodo emocional en el que os revolcáis y empezar a construir muros de titanio macizo alrededor de vuestra cabeza. No podéis controlar la inflación mundial, ni las puñaladas por la espalda de vuestros compañeros de trabajo, ni las enfermedades mortales que puedan golpear vuestra puerta mañana por la mañana. Pero sois los reyes absolutos, los jueces supremos de vuestra puta reacción ante ese caos incontrolable. Asumid de una maldita vez que el dolor físico y la tragedia son inevitables, que os van a romper el corazón en 1000 pedazos, que os van a despedir de forma injusta y que vais a perder a la gente que amáis. Esas son las frías, calculadoras y despiadadas reglas del juego de la vida, y quejarse por ellas es tan inútil y estúpido como gritarle a las nubes para que deje de llover. Pero el sufrimiento crónico, ese monólogo destructivo que os repite lo desgraciados que sois todas las madrugadas, esa sí que es una elección puramente vuestra.
Dejad que la vida os rompa la pierna si hace falta. Pero jamás le deis a nadie el inmenso placer de romperos el espíritu y veros llorar en el suelo. La verdadera filosofía estoica no es una estúpida frase motivacional impresa en una taza de café, ni una moda pasajera para parecer muy profundo e intelectual en vuestras redes sociales. Es un martillo de acero implacable para destruir la debilidad humana. Es una espada afiladísima para cortar de raíz las relaciones parasitarias y es un escudo pesado para resistir la marea de estupidez de las masas. Si aplicáis verdaderamente, con sangre y sudor, lo que os he enseñado desde la profunda y aterradora oscuridad de mi esclavitud, os convertiréis en seres humanos completamente intocables frente al sistema. Cuando a un hombre ya no le aterra la ruina económica, la humillación pública ni su propia muerte, la sociedad de control masivo se queda sin una sola bala contra él. Te vuelves una anomalía del sistema, un rebelde en el sentido más puro y peligroso de la palabra, alguien a quien ni todo el oro del Imperio Romano puede doblegar. Y ese es mi último y más crudo mensaje para vosotros, frágiles herederos de un conocimiento milenario que estáis desperdiciando. Mirad vuestras patéticas vidas con una frialdad gélida y analítica. Identificad todas y cada una de las cadenas invisibles que os habéis puesto vosotros mismos en las muñecas, y rompedlas de un tirón a base de pura disciplina y acción directa. Dejad de quedaros sentados esperando a que os lleguen las ganas o la inspiración divina. Obligaos a hacer lo correcto y a poner límites aunque estéis temblando de terror y reventados de cansancio. La dignidad humana no se negocia jamás. La paz mental no se mendiga y la verdadera libertad solo pertenece a aquellos que tienen el inmenso valor de enfrentar la realidad bajo sus propios y estrictos términos, sin pedirle jamás perdón ni permiso a nadie. Y si esta desgarradora confesión histórica ha logrado penetrar tus frágiles defensas y estás realmente dispuesto a quemar tus excusas, destruir tu victimismo y tomar el control absoluto de tu mente hoy mismo, déjame escrito en los comentarios la palabra invencible. Suscríbete a este canal ahora mismo, dale un buen like al vídeo, compártelo con alguien que necesite despertar de urgencia y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque tu verdadera libertad acaba de comenzar.